es recibir un entendimiento básico para vivir una relación personal con Dios y de esta manera nosotros disfrutar de nuestra nueva identidad de hijos amados y herederos de Dios. Y de esta manera vamos a tomar por medio de la fe lo que nos ha sido dado por medio de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Miren cómo dice la Escritura en Hechos 20:32. Dice, y ahora, dice, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo, va camino a Jerusalén, en lo que será la última etapa de su ministerio y de su propia vida, y está diciendo la importancia de encomendar a Dios, dice, a las iglesias, a los discípulos, y dice que necesitamos, es importante ser encomendados, dice, a la palabra de su gracia, porque la palabra de su gracia es el Logos, se refiere a un entendimiento de todo lo que se nos ha dado a través de Cristo Jesús. Dice que cuando nosotros somos encomendados, o sea, somos puestos en las manos de la gracia, somos puestos en las manos de lo que se ha hecho a nuestro favor por medio de Cristo Jesús, ahí hay un poder para ser sobreedificados. Todo lo que hagamos, todo lo que podamos conseguir en la vida cristiana, en nuestra vida personal, dependerá de que nosotros lo hagamos por medio de la gracia. Todo lo que vamos a poder edificar sobre lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida dependerá de que tomemos de la gracia, de que tomemos lo que a través de Cristo ya se hizo. Y es de esta manera como dice que se nos va a dar herencia, vamos a tener derecho a participar de todo lo que nos pertenece. Esto es lo que nos hará tener una herencia, dice, con todos los que ya también han sido apartados para este propósito, para poder construir y edificar nuestra vida en base a lo que Jesús hizo. No depende de lo que yo pueda hacer por mis propias fuerzas, depende de lo que Cristo ya hizo, y es por fe que yo voy a poder vivir, tomando lo que ya se hizo a mi favor a través de Cristo Jesús. Así que bien, en esta lección 14 el tema es exhortación para abrazar el discipulado. La Escritura nos dice en Mateo 28:19, léanlo conmigo. Por tanto, dice, ¿qué más? Por tanto, en conclusión, esta es una conclusión que Jesús está haciendo. Por tanto, ¿qué? Ir, ¿qué más? Ir y hacer, ¿qué? Discípulos. ¿A quién? Dice, a todas las naciones, dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo último que Jesús habló a sus discípulos cuando estuvo con los 11 que quedaban. Así que aquí vamos a ver que esta es la visión de la iglesia, este es nuestro llamado como iglesia y también este es nuestro llamado como discípulos. Que nosotros, dice, vayamos y hagamos discípulos, bautizándoles, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, dijo el Señor Jesús. Fíjate, enseñar aquí no solo se refiere a dar clase, se refiere a mostrar con nuestra vida que los discípulos guarden todas las cosas que se ha mandado. Lo que el Señor nos instruyó es que nuestro llamado es a enseñar para que otros discípulos, los discípulos, obedezcan lo que Dios dice en su palabra. Fíjate cómo hay un llamado a una vida de obediencia. Entonces nuestro llamado no es solo hacer conversos o no solo es llevar a la gente a nacer de nuevo. Como vemos aquí en la Escritura, nuestro llamado es a ir y a ser discípulos. Este no es el trabajo solo de los pastores. Este no es el trabajo de los pastores ni de un pastor. Este es el trabajo de la iglesia. Este es nuestro llamado como creyentes. Nuestro llamado no solo es ser creyentes, sino ir y a ser discípulos, dice aquí, a las naciones. Observa la experiencia de la iglesia como hemos venido viendo en nuestro estudio Biblia para Todos en el libro de los Hechos. Vimos esta parte, ¿recuerdan? Donde dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de ¿quién? El número de los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Se multiplicaba. ¿De qué manera? Grandemente. Así que vemos que la iglesia lo entendió con claridad y fue obediente y tomó esta visión. Esta es la visión de la iglesia.
En realidad es la visión de cualquier iglesia local. Cualquier iglesia local tiene este llamado. Yo les voy a recomendar que me sigan en una conferencia que di en una reunión mensual de pastores en octubre del año pasado en San Juan del Río, y le llamé esta conferencia Iglesia de Vencedores, donde yo hablé a los pastores de esta visión de ir a ser discípulos, y que esto es lo que debemos evaluar como siervos de Dios. ¿Estamos nosotros trabajando en esta visión? Porque es esto de lo que nosotros como siervos de Dios vamos a dar cuentas. Si nosotros activamos a la iglesia, si nosotros estuvimos impartiendo la visión para que la iglesia se multiplicara a través de discípulos. Así que entonces la meta de un cristiano, ¿cuál es? La meta de un cristiano es ser un discípulo, que sea un discípulo, y por tanto debe salir y hacer ¿qué más? Discípulos. Esto es más que llevar a alguien a que reciba a Cristo. Es más, esto es solo el comienzo. Llevar a alguien a Cristo es solo el comienzo. Lamentablemente en la iglesia en general no está viendo realmente no se está trabajando así en la iglesia. Hemos visto que las iglesias modernas, las iglesias de hoy son iglesias donde solo congregan multitudes. Yo le llamo que congregan solo a una muchedumbre religiosa. Salud. Que nada más congregan a personas que no tienen ningún compromiso, ni tienen ni están trabajando en la visión que el Señor nos llamó como iglesia. Todos vamos a dar cuentas de este mandamiento. Este mandamiento es para todos los creyentes. Así que en el libro de los Hechos, a la gente no se le invitaba a ser cristianos, sino más bien su llamamiento era a ser discípulos. Tú verás que todo el tiempo en el libro de los Hechos se habla de discípulos, no de cristianos, no de creyentes. Porque definir a alguien como un creyente es que nada más cree. Un creyente es alguien que cree, eso es todo. Pero un discípulo es alguien que no solo cree, sino que vive lo que cree. Y por tanto vive de esta manera haciendo discípulos. Yo creo que esta es la terrible falla de las iglesias de hoy. Que las iglesias de hoy no discipulan, solo congregan. Solo están buscando ofrecer una reunión atractiva para personas que no se comprometen en nada, para que vengan y no se sientan comprometidos en nada y crean que están viviendo para Dios. Y creo que esto es algo que Dios está confrontándonos en estos últimos tiempos, como iglesias. Así que Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis ¿qué? Fíjate cómo los que van a llevar fruto son los discípulos, no los creyentes, no los cristianos. Los que dan fruto son los discípulos. Son las personas que viven en un discipulado de la vida cristiana. Por eso me da mucho gusto que tú estés aquí, que no le falles, que te esfuerces en llegar. Ahora pues, si ya vas a estar aquí los martes por la noche, pues que sea provechoso, que realmente tu tiempo sea aprovechado y que tú estés finalmente transformándote en un discípulo, porque dice que cuando llevamos mucho fruto seremos sus discípulos, o de otra manera, solo los discípulos pueden dar fruto. Los creyentes no tienen por qué dar fruto, ellos nada más van a los domingos porque creen, nada más vienen al domingo aquí porque tienen cierta necesidad de Dios, pero una necesidad de una hora, hora y media, ya es todo lo que un creyente necesita, no necesita dar fruto. Pero Dios está llamándonos a ser discípulos que demos fruto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién es un discípulo? Aquí lo está definiendo. ¿Quién es un discípulo para Jesús? No es un creyente, ni es alguien que se congrega. Para Jesús, un discípulo es alguien que dice, quiere venir en pos y quiere seguir a Jesús. Es un seguidor que se niega a sí mismo y tome su cruz y le sigue al Señor. ¿De qué nos está hablando esto? Esta escritura tan súper espiritual, ¿cómo lo entendemos en nuestra vida personal, en la vida cristiana? Pues que ser discípulo implica sacrificio. Ser discípulo significa invertir tiempo, significa servir a otros, no nada más venir a congregarme para que a mí Dios me bendiga. Ser un discípulo implica sacrificio incondicional de la vida de uno por el bienestar de la vida de otro. Esto es lo que tenemos que entender aquí nosotros, que ni siquiera nuestro llamado es a venir a tomar una clase aquí en Avanza. Nuestro llamado es ser discípulos que estamos aprendiendo a darlo todo
por el bienestar de otros. La pregunta que te debes hacer: ¿en qué forma yo estoy viviendo la vida cristiana? ¿Lo estoy viviendo como un discípulo, como un creyente o como un congregante? Porque un discípulo es alguien que se da, es alguien que invierte y decide dar su vida por el bienestar de otras personas. Así que por eso Jesús dijo: la verdad es que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Eso se refería. Sí, no todos responden este llamado, pero déjenme decirle que todo creyente va a dar cuentas si vivió o no la vida en Cristo. Y vivir la vida en Cristo es ser un discípulo. Por eso dice Jesús, yo creo que se lamentaba, ¿no? Hay tanto trabajo, hay tanta gente que está esperando que vayamos, pero hay pocos que estén dispuestos a trabajar para el Señor. Así que esto es lo que debemos evaluar. No sé cómo tú evalúas tu vida, lo que tú haces, tu trabajo, no sé si para ti una evaluación de lo que tú haces sea solamente que pasaste el semestre. Para mí eso no es evaluar. Si pasaste el semestre, qué bueno, pero eso no es realmente tener éxito. Realmente no es pasar el semestre. Realmente, ¿qué resultado tienes de lo que tú haces? ¿Para qué estás viviendo? Entonces, dice que los discípulos son aquellos que tienen amor los unos por los otros. Entonces la vida de un discípulo se distingue por dos cosas. Uno, porque es una persona que vive en el amor de Dios, gobernada en el amor de Dios. Y también es alguien que permanece en la palabra. Jesús dijo: estos son verdaderamente mis discípulos, los que permanecen. Pero permanecer en la palabra se refiere de una forma oriental, no occidental, porque la Biblia fue escrita por judíos y en una cultura de Oriente, no de Occidente. En la cultura de Oriente, permanecer no es ser oidor, ni oyente, ni alguien que solo llega a oír. Permanecer en la palabra habla de personas que viven en esa palabra, se rigen por la palabra y hacen las cosas de acuerdo a la palabra, o sea, son hacedores. Eso es permanecer. Eso es ser verdaderamente un discípulo. Entonces, para ser cristiano no se requiere esfuerzo. Porque alguien que recibe a Cristo, pues no es ningún esfuerzo. De hecho, ¿no te ha tocado que hay personas que te dicen: así de fácil? Nada más tengo que orar y Dios me va a perdonar. Sí, porque pues ser cristiano, creyente, no requiere ningún esfuerzo, es por gracia. Pero para ser un discípulo sí se requiere verdaderamente sacrificio y compromiso. Así que el llamado del Señor Jesús a nuestra vida es esa. La verdad es que la redención de Cristo no requiere esfuerzo de nuestra parte, ya nos salvó. ¿Cuántos recuerdan eso? Que ya en la cruz del Calvario todos fuimos perdonados. Cualquier persona que reconozca que en esa cruz ya Jesús murió, cualquier persona va a ser rescatada. No requiere ningún esfuerzo. Porque esta obra de redención es perfecta. Ya Dios nos salvó. Pero el llamamiento de Cristo, después de habernos salvado, consiste en vivir para Él y no para nosotros mismos. Con razón decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo en el ego, en mí mismo, sino Cristo vive en mí. Aún estamos hablando de excelencia en la vida cristiana. Ni siquiera vivamos haciendo lo que nos gusta en la vida cristiana. Ni siquiera. Excelencia es, incluso Dios me va a llamar a hacer cosas que no me gustan y que no quiero hacer, pero por cuanto amo a Dios y soy obediente, voy a entender que Dios me llama a hacer lo que me ha dicho, ¿no? Entonces, algo que me sigue sorprendiendo es que cómo lamento que las personas, a la hora que somos confrontados a perdonar y a reconciliarnos, cómo lamento que todo lo que hemos oído aquí nada más sirva para una clase y no sirva para que las personas realmente vivan en la palabra. ¿A cuántos de verdad les dan ganas de perdonar a alguien cuando estás enojado? ¿A cuántos le dan ganas de perdonar a alguien cuando te enemistas? Pues a nadie nos da ganas, ¿no? Que por cierto, qué preocupante que esta convocatoria de, ¿cómo? Un día sin mujeres, que disciernan por favor, preciosas mujeres, cuando hay un espíritu de odio en este feminismo que en realidad no representa el feminismo del cual Dios nos habla en la Biblia. Porque cuando es un odio, y yo digo, bueno, se trata de odiar a los hombres. A ver, si los hombres somos unas bestias, unos monstruos, ¿qué es lo que se tiene que hacer con una bestia y un monstruo que ha hecho tanto daño y que ha ofendido? ¿Qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer? Preciosas mujeres, ¿qué le vamos a decir a estas feministas? Pues perdonar.
Pero nadie puede perdonar ni tiene ganas de perdonar a alguien que le lastimó. Un discípulo es alguien que tiene la capacidad de someterse a la palabra a pesar de lo que siente. Y cuando nosotros somos llamados a perdonar y alguien nos ya convoca para reconciliarnos, nuestra respuesta es decir, claro que te perdono de todo corazón. Y aunque no me pidieras perdón, yo ni necesito decirte que te perdono porque te perdono. Y estamos en paz, no tengo ningún problema contigo. Fíjate que yo les comentaba que hace un par de fines de semana tuve la oportunidad de buscar al que fue nuestro pastor con quien comenzamos en la vida cristiana. Y ahora supe que él compartió acerca de esta entrevista y dijo algo solamente. Dijo que él estaba bien conmigo y que estaba intimidado por lo que podía pasar en esa entrevista. Y la verdad es que yo no tenía nada en contra de él, ni tenía por qué reclamarle ni echarle pleito. Yo estaba ahí para reanudar nuestra amistad. Es que así es perdonar. Y si yo me sentí en algún momento, como se lo dije, lastimado por él, finalmente me pude reconciliar hace mucho tiempo y el deseo de verlo de nuevo y de amarlo, porque yo tengo a él, como se lo dije, más que agradecerle que más que reclamarle. Así que yo lo primero fue honrarle y agradecerle por todo lo que hizo por mí y por nosotros. Entonces, claro, un discípulo es alguien que tiene la capacidad, que es espiritual, porque si nos vamos por lo que sentimos, pues nunca vamos a perdonar. Siempre vamos a vivir odiando a alguien. Nunca vamos a estar listos para resolver nuestros conflictos. Un discípulo es alguien que está listo para resolver el problema. Y que está listo ahí para perdonar y reconciliarse. Así que dice Jesús, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjate, un discípulo es alguien llamado a vivir con autoridad. ¿Por qué Jesús dio autoridad? ¿Por qué Dios quiere que tengamos autoridad y Jesús le dio a sus discípulos? Porque Él quiere que vayamos a ser discípulos. Y para ser discípulos, lo primero que una persona necesita hacer es nacer de nuevo y llegar a Cristo para comenzar una vida de discipulado. Eso sí. Y para eso necesita ser libre de demonios, necesita ser sanado y necesita pues ser ministrado, ¿no? Una persona que no tiene a Cristo, que ha sido tan dañado por este mundo y por Satanás, necesita ser restaurado. Entonces fíjate, cómo cuando tú estás trabajando en este proyecto de Dios, vas a tener autoridad. Por eso Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, toda la autoridad. Entonces, y al final dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué está diciendo? Yo estoy con ustedes para que ustedes sirvan con autoridad, y con la autoridad que yo les di, vayan y hagan discípulos a las naciones. Les he dado autoridad para ganar a otros para Cristo. Les he dado autoridad para alcanzar. Les he dado autoridad para proclamar la buena noticia del amor de Dios. Les he dado autoridad para ir y hacer discípulos. Por eso dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjate, esta es la característica de un discípulo. Necesitamos nosotros saber que la clave para poder nosotros vivir como discípulos y hacer discípulos es vivir un estilo de vida lleno del Espíritu Santo. Estoy por compartir una nueva serie a la que le voy a llamar Domina, donde vamos a hablar de la importancia que tiene vivir bajo el dominio y el poder del Espíritu Santo, porque necesitamos aceite fresco. Nuestras vidas se desgastan constantemente en las luchas. Nadie imagina cómo los hijos de Dios tenemos luchas por todo el tiempo estamos en un conflicto espiritual y eso trae desgaste. Por eso buscamos que aquí al inicio de nuestra sesión tengamos un momento de intimidad, que te conectes con Dios, que sea lleno del Espíritu Santo, porque mínimo necesitamos, cuando venimos el día de hoy, recibir un aceite fresco, porque dice, aumentarás mis fuerzas como el búfalo, ungirás mi cabeza con aceite fresco. Así que los discípulos son llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces ora por favor esta semana y hoy y cada día, ora por ser lleno del Espíritu Santo, ser llena del Espíritu Santo, para sentirte fortalecido, para no andar por la vida cristiana arrastrando la cobija, para no andar por la vida cristiana todo cansado, todo que ya no das para más, sino necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Así que me gustó este estudio porque nos está retando en este estudio lo que puede suceder cuando nosotros nos comprometemos en el discipulado. Y pone aquí un ejemplo y dice que si nosotros pusiéramos énfasis en el discipulado y lleváramos a alguien a Cristo
y le dedicáramos 6 meses a esa persona, y esa persona hiciera lo mismo que hicimos con él, llevarle a Cristo y discipularlo, en un año ya no seríamos 2, seríamos 4. Si los primeros 6 meses yo me dedicara a una persona para ministrarle y discipularlo, en los próximos 6 meses esa persona hiciera lo mismo, al fin de ese año ya no seríamos 2, seríamos 4. ¿Por qué creen que los discípulos se multiplicaban grandemente? Alguien me decía acá del otro curso, que me hubiera gustado que estuviera aquí, he escuchado que dice, ay pastor, ¿y por qué somos tan poquitos en la iglesia? ¿Por qué no nos multiplicamos? Porque se requieren discípulos. Y todas las personas que les gustaría que la iglesia se llene, me gustaría que supieran que la razón que esto no pasa es porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero si no estamos haciendo discípulos, no estamos obedeciendo nuestro llamado, ni estaremos finalmente dando el fruto que Dios quiere en nuestra vida. Todo lo que hacemos está muy padre y lo apreciamos muchísimo, pero todo tiene que estar encaminado a ser discípulos. Si no, pues finalmente no va a ser el fruto que Dios quiere ver en nuestra vida. Así que dice, si tan solo tú llevaras a otra persona a Cristo y esta persona hiciera lo mismo, serían tú y la otra persona que convertiste en un discípulo, serían 2, dice, al final de 2 años habría 4, pero si tú continuaras de esta forma sirviendo a Dios, dice que al final de 10 años ya serían 1024 personas entrenadas como discípulos, no como creyentes, no como congregantes, como discípulos. Yo creo que lo mínimo que tú debes de estar listo para ministrar a cualquier persona, es básico. Tú debes de saber cómo llevar a alguien a Cristo después de todo el tiempo que te hemos discipulado, y tú debes de estar listo y lista para dar una vida sin límites. Vive sin límites. Son 3 sesiones donde le enseñamos a la gente en qué consiste nacer de nuevo y luego cuál es el fruto que se va a producir de vivir una relación personal con Dios. No solo el pastor con sus videos, cualquiera de ustedes debería de poder dar este curso. En cualquier momento que les dijéramos, Marianita, Lucy, Estéric, por favor date este curso a esta persona. Ya no un video, dale el curso tú, para que haya una relación, para que haya un vínculo. Cualquiera de nosotros debería saber dar este curso. Y ahí tienes los videos, haz tus notas. Anótate el video y pon, primero tengo que decir esto, luego este versículo lo tengo que explicar de esta manera y luego esto. Ahí está la presentación que les puedo dar como respaldo, y tú con la presentación puedes saber cómo compartirle a alguien y cómo comenzar a discipular. Necesitamos dar este paso nosotros aquí en la iglesia. La experiencia que tuvimos en el pasado fue que llegamos a tener casi 100 discípulos, pero la mayoría de esas personas no daba ninguna clase de fruto. No quería servir a Dios, no quería hacer nada para Dios, ni estaba metida con Dios. Solamente se acostumbraron en ese modelo de encuentro, escuela de ministerio y lanzamiento. El lanzamiento no sirvió para decir, ¿cómo decíamos? Querétaro para Cristo, ¿cómo decíamos? Vamos por Querétaro. Nada más para eso nos sirvió el lanzamiento. Porque de ahí, de ese lanzamiento, ninguna de las personas que llevamos a un lanzamiento, nunca se activó para ir a ser discípulos, porque no se los enseñamos, ni era una visión a través de la cual lleváramos a la gente a dar este fruto. Entonces solo teníamos gente que se acostumbró a estar sentada oyendo clases, y a la hora que se le pidió que se activara, nunca lo pudo hacer. Esa es la experiencia que tenemos, que no funciona. No es suficiente capacitar si no hay una visión llevándonos a vivir en este llamado que Dios nos ha dado. Entonces, la clave del discipulado, ¿cuál es? Lo que Jesús nos dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos la capacidad sobrenatural, el poder de Dios, para poder ir a ser discípulos, para ser testigos. Que es el primer paso que yo tengo que dar. Tengo que saber cómo llevar a alguien a Cristo. Tengo que estar buscando oportunidades, ahí en mi trabajo, ahí en donde yo tomo clases. Me estoy preguntando, ¿qué oportunidad tengo aquí? ¿A quién, Señor, tú me estás enviando para que yo le hable de ti? ¿A quién me estás llevando de mis vecinos, de mis amistades, para que yo le hable de tu palabra? Y para que te conozca y comience un discipulado en la vida cristiana, ¿no? Ahora, algo que estamos haciendo, y quiero
quiero comentarles, algo que quiero hacer es activar a todo este discipulado en el seguimiento de los invitados y de los nuevos creyentes. A algunos de ustedes les he pedido un seguimiento para nuevos creyentes, por esta razón. Pero necesitamos estructurarnos y organizarnos. ¿Saben cuándo fue cuando tuvimos tanto éxito con los cursos para los nuevos creyentes y nuestros invitados? Llegamos a tener grupos de 30 personas que nos visitaban los domingos allá en el Cisne. ¿Saben cuándo pudimos lograr reunir tanta gente para esos cursos? Cuando alguien tomaba el teléfono y le llamaba a esas personas para invitarles. Oye, esta semana, tal día, tal hora, tenemos nuestro curso que le llamábamos en aquel tiempo Vida Nueva. Oye, te invitamos a nuestro curso de Vida Nueva. Fue cuando tuvimos más éxito. Cuando alguien tenía la atención de llamarle a alguien, oye, me llamo Sergio, no, tuve el gusto de verte el domingo, te dimos la bienvenida, ¿cómo te sentiste? No sabes qué gusto nos da que nos hayas acompañado. Llamé para saber si tienes alguna necesidad y quieres que ore por ti. Y también me gustaría verte para compartirte una palabra. Y ahí le damos las 4 verdades. Si no hacemos esto, créanme, las personas que nos visitan no van a consolidarse. Esto le llamamos consolidarse. O sea, permanecer firmes en una convicción, eso es consolidar. Todas las personas necesitan este tipo de atención. Bien, ahora, ¿cómo usar tu testimonio? En el libro de los Hechos dice, y todos los días en el templo y de casa en casa, observa cómo dice, lo vimos en nuestro estudio de Biblia para Todos, ¿recuerdan? Dice que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de ¿qué? De enseñar y predicar ¿a quién? A Jesús como el Cristo. De casa en casa. Nos habla, ir a las casas, ir a visitar a alguien hasta su casa, pues eso es lo que hizo que las vidas fueron transformadas. Personas que se comprometían a visitar a otros y que iban de casa en casa. Pablo en el libro de los Hechos nos habla en 3 ocasiones de su testimonio personal. Y está muy interesante que tú veas cómo él daba testimonio. Fíjate lo que dice del apóstol Pablo. Dice, ¿cómo no rehuí declarar a ustedes nada que fuera útil? Dice. Y de enseñarles públicamente, les dice. Y de casa en casa. Testificando, aquí está diciendo, dando mi testimonio. Hablándoles de mi experiencia. ¿Recuerdan que les dimos una capacitación de Rompe la Burbuja? Donde tú pudieras identificar cómo hablar de tu experiencia personal. ¿Cuántos hicieron su historia de vida? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes hicieron su historia de vida? Estaría padre que nos lo compartieran aquí. ¿Lo escribieron? Como yo se los mostré. Porque eso estaría padre. Porque además eso que tú escribiste, ¿a quién se lo has compartido? ¿Te ha sido útil para hablar de tu testimonio de esta manera? Mira lo que hacía el apóstol Pablo. Dice que hablaba de su experiencia testificando. Dice, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo hablaba de su experiencia, hablando de cómo se arrepintió y cómo tuvo fe en Cristo. Luego aquí nos dice cómo él explicaba testificando fielmente, dice. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde las mañanas hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios. Y fíjate qué más dice, y procurando persuadirlos. Él estaba ahí queriendo convencerlos de la verdad y de que se dieran cuenta que Jesús ya había pagado por su salvación y que los llamaba a un cambio en su vida. Él convenciendo, persuadiendo. Y dice que algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Sí, claro, no todos van a creer. La pregunta es si nosotros estamos persuadiendo. Va a haber gente que no crea, pero va a haber gente que sí va a creer. Estoy pensando estoy preparando una capacitación con base en la historia de la Iglesia Católica. Acabo de terminar de dar un curso sobre la historia de la Iglesia con mi amigo pastor de Visión Internacional. Ellos tienen una escuela de ministerio los sábados por la mañana, una vez al mes. Y me invitaron a dar el curso de historia de la Iglesia y hablé de la Iglesia Católica en particular y les hablé de cómo el engaño, ¿no? Y la falsificación de la Biblia a través de la Iglesia Católica. Entonces estoy pensando en darte una herramienta donde tú identifiques, no tanto para que le alegues a la gente, no tanto para eso, sino para que tú sepas
Porque nosotros hemos vivido bajo una cultura religiosa basada en la superstición y la ignorancia. Y la gente lo que necesita es oír la verdad, porque la gente, su fe está basada en superstición e ignorancia. Pero cuando nosotros les mostramos la verdad, la gente se convence y se da cuenta qué maravillosa es la vida en Cristo. Es lo que necesitamos. Fíjate qué importante es tu testimonio. Dice Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Fíjate, empezando por eso. Lo primero que una persona necesita para poder comenzar una nueva vida es invocar a Cristo. Invocar es llamar, que es cuando nosotros oramos y guiamos a las personas. Déjame guiarte y di esto conmigo. Señor, yo te abro mi corazón, ven a mi vida, reconozco que te he fallado, que he estado lejos de ti, que te necesito, acepto el regalo de vida eterna que tú me das. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Invocar. ¿Cómo pues invocarán? Dice. ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Ahora sí levanten la mano todos. Así todos. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿No? O voltea al que está a tu lado y dice, ¿cómo? Dile, si no hay quien les predique. ¿Cómo va a creer la gente si no hay quien les predique? Mínimo, hazme famoso con tus amistades. Mínimo. Oye, tienes que ver este video. O sea, es una cosa, o sea, está dando vueltas alrededor del mundo este video en todos los idiomas. ¿Sabes de quién es? De Sergio Miranda. Mínimo, les pasamos videos para que lo vea la gente que no conoce. ¿Saben cómo predicamos aquí? Para que cualquier persona que no conozca pueda entender. Así se predica aquí. No se predica gloria a Dios, aleluya, las profundidades de la palabra. Se predica una palabra práctica, sencilla, que la gente puede entender. Yo trato de bajar lo más que puedo las conferencias con la esperanza de que me hagan famoso con mis videos. Y que mínimo a su mamá, a su papá, a su hijo, oye, tienes que ver este video, por favor, tienes que checarte este video. Amiga, te recomiendo este video de la pastora, o ve este video de esta chava que se llama Magdiel, y así, mínimo. Porque es una oportunidad que tenemos de que la gente oiga la palabra. Arriésgate a mandar un WhatsApp con uno de nuestros videos. Mínimo, pero tú deberías hacer tus propios videos. Y compartirle a tus amistades y a tu familia el amor de Dios. Así que, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo van a predicar? Ya vimos, ¿verdad? Si no fueran enviados. Entonces, cuán hermosos son los pies. Así que aunque tengas juanetes, Jesús dice, mira qué bonitos son los pies de mi hijo. Mira, tiene ¿cómo se llama la pie de atleta? Mira nada más, le huelen los pies como no tienes idea. Pero mira qué bonitos pies tiene mi hijo. Mi hija. Aquí en el manual vemos algo que se llama caminatas de oración. El autor de este manual habla de una experiencia que han tenido en su iglesia que le llaman caminatas de oración. Entonces, lo que hacen es ir a las casas, tal como dice la palabra, a visitar a los vecinos. Y les dicen, andamos visitando esta área y orando por la gente. Por eso me gustó mucho la estrategia de invasión del amor de Dios, que ya tenemos fechas del lanzamiento de invasión del amor de Dios, que fue una estrategia tan sencilla, ni siquiera era predicarle a la gente, ni siquiera, si te sientes tan inseguro, temeroso de predicarle a la gente, que no debería, mínimo, oye, ¿me dejas orar por ti? Venimos para saber si tienes alguna necesidad, algún problema en tu familia, algún problema de salud, si te gustaría que oráramos por ti. Es lo que ellos hacen en caminatas de oración, en esta iglesia. Segundo, lo que hacen es que ya empiezan a platicar con las personas, ¿no? Y hablarle de su testimonio, y él habla de su testimonio, de que tuvo 2 hijas y una de ellas murió, y cómo Dios la resucitó a su hija. Ahí está el testimonio en la lección, en esta lección. Está impactante. Dice que hasta Joe Rosa utiliza su testimonio. Dice que hasta dice, oye, Joe, y si hablas mejor de mi testimonio que yo. A ver, dime qué me pasó en la vida. Joe Rosa es un predicador que algunos conocemos muy bien. Y entonces empieza a hacer la plática y entonces
le habla de su testimonio, que es ahí donde podemos hablar de una experiencia, nuestra experiencia con Dios. Y en segundo punto les preguntan, ¿alguna vez has leído algo en la Biblia? Y entonces él empieza a compartir, de esa forma se comparte con las personas lo básico, ¿no? Juan 3:16. ¿Sabías que la Biblia dice que Dios te ama? La Biblia lo dice. Y luego, en el punto 3, le dice, quiero decirte la verdadera razón por la que estamos aquí ante tu puerta. Jesucristo nos dijo que salgamos a ser discípulos. Yo me doy cuenta de que mucha gente está ocupada y no puede asistir a la iglesia o no quiere. Y si tú vas a una iglesia y tienes alguna duda, no puedes levantar la mano y decir, ¿qué significa lo que acaba de decir? ¿Me lo podría explicar? Por eso hemos venido a tu casa, para explicarte aquí en tu casa lo que tú necesitas entender. Así que dice, en 10 minutos damos una enseñanza resumida de la palabra de Dios. Y bueno, ahí seguramente le comparten, ¿no? Cómo nacer de nuevo, que Jesús les ama y que todo aquel que le ha recibido y cree, se le da la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Así que dice que después pues van a las escrituras y hacemos algunas preguntas para asegurarnos de que todos lo estemos entendiendo, dice. O sea, que las personas estén entendiendo. O sea, hace la pregunta a la persona, a ver, aquí en Juan 3:16, ¿cómo entiendes? Para ti, ¿qué dice aquí? A ver, léemelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, ¿tú qué entiendes ahí? Y pues si le cuesta tanto trabajo así que no entienda, ya le dices, ¿y cómo ves que dice aquí? Tú acabas de leer sobre el amor de Dios. ¿Qué dice del amor de Dios? ¿Qué dice aquí del amor de Dios? Hazte esa pregunta. Y la persona va a decir, pues aquí dice que Dios amó a todos. Exacto. A todos. Y entonces, ¿crees que te ame a ti también? Ah, a mí también me ama. Entonces, dice, no estamos predicándole a la gente ni diciéndole lo que la Biblia dice, sino más bien estamos tratando de ayudarles a que descubran lo que la Biblia dice, con algunas preguntas. Así que le dice, nada más estamos aquí para decirte lo que Jesucristo hizo personalmente por ti y para ayudarte a que llegues a comprender la palabra de Dios por ti mismo. Hay muchas cosas en la Biblia que nosotros no conocemos ni entendemos por completo, pero estamos aquí para ofrecerte un estudio abreviado. ¿Te interesaría un estudio? Tenemos un estudio que se llama Vive sin Límites, de 3 sesiones, de 3 semanas, donde yo te voy a decir cómo comenzar a vivir una relación personal con Dios y qué sucede después de que nosotros conocemos a Dios. Ahí es donde les ofrecemos el curso. ¿Te interesaría esto? Así que aquí la experiencia que ellos han tenido es, leemos las escrituras, hacemos que ellos las lean y hacemos preguntas de tal manera que vean por sí mismos las respuestas en la palabra de Dios. Esa es la experiencia que ellos han desarrollado. Está interesante, está padre. Bien, y bueno, pues aquí está el testimonio personal. Cuando hablamos de nuestro testimonio personal, en Rompe tu Burbuja hablamos de 4 puntos, 4 pasos para hablar de nuestra experiencia personal con Jesús, ¿verdad? En el primer punto nos presentamos o empatizamos hablando con la otra persona de a qué me dedico. Luego le hablo de mi vida antes de Cristo, cuáles eran mis motivaciones. En tercer lugar hablo de mi experiencia, cómo conocí a Jesús. Y en cuarto lugar les hablo después de Cristo, qué es lo que ha cambiado en mi vida. Y cuando uno hace esto, te toma 3 minutos leerlo y te toma 3 minutos hablar de tu testimonio. No es toda una historia. Oye, ¿tienes tiempo? ¿Tendrás unas 2 horas para que yo te cuente mi vida? No, pues no se trata de eso. Se trata de dar testimonio nada más. Bien, finalmente usando los dones para discipular. Dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Qué interesante que habla de los que fueron esparcidos, como que iban en bola, ¿no? Como que iban en club, iban en equipo, predicando a Jesús. Era un equipo. Entonces, aquí la palabra nos habla de que podemos organizar un equipo para poder predicar a Jesús y poder usar los dones que Dios nos ha dado para discipular. Llevar a alguien a Cristo y luego comenzar a discipular. Entonces aquí en Corintios nos dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces observa, somos un cuerpo en Cristo, dice. Cuando la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo,
yo creo que muchos dirán, ¿y eso a qué se refiere? Pues es que tú sabes que el cuerpo no se manda solo, ¿no? Sino que la cabeza es la que le da órdenes al cuerpo. Y como Cristo es nuestra cabeza, pues nosotros vamos a hacer lo que la cabeza está ordenando. Entonces, cuando dice que somos miembros del cuerpo, está hablando de que somos diferentes y que Él espera que todos trabajemos como un equipo para poder ir y hacer discípulos. Entonces, aquí se habla de organizar los equipos para que hagan visitas. Y nos está hablando de un proyecto muy interesante. ¿Cuántos de ustedes, levanten su mano, cuántos de ustedes estarían dispuestos a ser como el maestro titular ahorita de los sábados en Moción? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a compartirle a una persona para llevarla a Cristo? Levanten su mano, sinceramente. No tienen que quedar bien conmigo. Laurita Duar, Marianita, ¿o te estás rascando la cabeza? Marianita, ¿quién más? Vane, Eric, ¿quién más? Charis. Fíjate. Entonces, aquí nos habla de que ellos serían los que les tocaría compartirle a otros. Los demás podrían aprender para después hacer lo mismo. Pero fíjate todo lo que se puede hacer para trabajar como equipo. Hacer nuevos contactos con la gente en la puerta de su casa. Enseñar las lecciones del curso Edifica, ¿no? Intercesión. Hay quienes más bien su trabajo sería orar por la gente que se le va a visitar, a la que se le va a predicar, y orar por el equipo que lo va a hacer. Otros podrían encargarse de preparar alimentos para llevar un lunch a las personas a las que se les va a atender. Incluso hay casos donde se requiere eso, ¿no? O a lo mejor se trata de familias que están en necesidad y puede haber personas que lleven una despensa o ese día den una cena. Otros pueden dedicarse a hablar por teléfono con esas personas a las que se les visitó, como hace un momento yo les daba el ejemplo, cómo se puede hablar con alguien por teléfono. Oye, ¿cómo estás? Soy Sergio, estuvimos en tu casa el jueves pasado, nos dio mucho gusto conocerte, quería saber cómo estás, cómo recibiste nuestra visita, cómo estás ahorita. Otros podrían encargarse de lo que se llama evangelización humanitaria, ¿no? Que es como hornear comida para otros, como un comedor, como mandar una carta para alguien, ayudar de cualquier manera que puedas. Hay personas que tienen ese don, decíamos, de servicio o de repartir, que son generosas para dar, ¿no? Otras podrían, por ejemplo, otra persona podría dedicarse a trabajar con madres solteras y con niños en particular, o atender a los niños en esa visita o en esa reunión que se inicie. Otro podría dedicarse a llevar a las personas, oye, yo te llevo, yo tengo carro, yo te llevo. Y en fin, puede haber tantas maneras en las que nosotros podríamos trabajar como equipo para ir a ser discípulos. Para los que no se sienten todavía listos para compartir, que ya deberían, sobre todo los que terminaron nivel básico, si tú no te sientes listo, pues aplícate y capacítate, ponte ahí a repasar tus temas. O acércate conmigo, pastor, ¿cómo le hago? Y yo te digo, mira, así prepárate así. Toma, como te dije, los videos, toma las presentaciones, haz notas y tú tienes que aprender cómo compartir con otros. Ya es más tu responsabilidad porque ya dimos esa capacitación. Ahora lo que esperamos es que tú empieces a aplicarla, tú te apliques y empieces a saber cómo le vas a compartir a una persona. Así que bueno, qué conveniente resultó para mí esta parte de nuestro curso, es la segunda parte de Edificados, porque esta parte que hemos visto en este curso de Edificados, pues realmente es una capacitación para lo que se viene de invasión del amor de Dios. Realmente esto nos da unas bases de capacitación, de que entendamos la visión, nuestro llamado como iglesia y que ahora estemos dando pasos en esa dirección, ¿verdad? Dar pasos para activarnos de esta manera. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario?